Hola, les habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires, en esta ocasión con una actividad especial que no estaba en programa, incluso forma parte del ciclo o la cátedra, ciclo de metafísica cristiana y cátedra misa, pero que no estaba incluido dentro del libro y por circunstancias que nos rodean en cuanto a la misa, creí pertinente de hacer esta conversación al respecto de la evolución de la misa. Quiero anteceder a todo lo que diga que de esto no sé nada, sé muy poco, pero lo poquito que sé se los quiero transmitir. Esto lo he ido acumulando pues a través de los años, no sé cuántas idas a Roma, perdí la cuenta, no sé cuántas estudios, investigaciones dentro del Vaticano, perdí la cuenta también, idas a Jerusalén, al lugar donde nació la misa, y en tantos otros lugares que han tenido que ver con la evolución de la misa, como puede ser ir a Constantinopla, ir a Nicea, donde se realizaron concilios importantes. El asunto es el siguiente, que por algunas circunstancias que ya las vamos a conversar, se habla mucho de algunos temas o se tocan temas que la gente ignora y principalmente estoy dando esta comunicación al público metafísico, pero es para todo el mundo en realidad, todo el que lo quiere escuchar. ¿Por qué les digo inicialmente la metafísica? Porque quiero que ustedes todos estén informados. Acuérdense de una máxima: el único pecado es la ignorancia. Ustedes, cuando se hablen de estas cosas que ya se están hablando públicamente, prácticamente por todas las redes, ustedes estén informados y no digan no sé. Puede ser que no sepan de la fórmula química de algo, pero eso no nos concierne, la química, la física, esas cosas. Pero la espiritualidad sí nos concierne en cuanto a la relación de ustedes con mi persona, en cuanto a metafísica se refiere, porque es espiritualidad y nosotros tenemos un área de trabajo muy amplia, ya con 14 libros de metafísica cristiana. Entonces, creo que se justifica que les dé algunas informaciones. Las he llevado a la máxima sencillez para que todos la puedan entender. La misa es uno de los rituales más espiritualizantes y hermosos de la historia de la espiritualidad humana. Yo no lo estoy diciendo porque sea fanático católico. Todo el mundo sabe mis andanzas por diferentes creencias y que me he metido profundamente en el Buddha Dharma, mal llamado budismo. Me he metido profundamente en el hinduismo, en el islam, en el judaísmo y no sé qué más por allí, porque estas son las más importantes y las que tienen mayor cantidad de fieles en el mundo. Entonces, si digo que la misa es uno de los rituales más espiritualizantes y hermosos de la historia de la humanidad, es porque he hecho un estudio de otros rituales, de cantidad de actividades que hacen dentro de otras religiones y puedo sustentar esto con explicaciones no fanáticas, lógicas. Pero ha pasado algo que, al igual que todo en la existencia todo cambia, todo evoluciona, porque existen unas leyes divinas de las cuales ya vamos a hablar, que hacen evolucionar los asuntos. La misa lleva 2000 años que comenzó, ya vamos a hablar de este asunto,
Bueno, aquí tienen una foto pues de una misa para, digamos, enriquecer lo que les estoy hablando. Existen 7 leyes, que son las leyes divinas, las leyes de Dios o principios universales. Y hay 2 que competen a lo que vamos a hablar. Una es la ley de ritmo, es que todo va y viene. Todo sube y baja, todo oscila como en un péndulo. Esto es en todo en la vida. Y eso está en la Biblia hablado en varias partes, pero una de las más memorables y más instructivas son las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas del sueño de José, del sueño que tuvo el faraón y que José lo interpretó. O sea que así como hay momentos de riqueza, hay momentos también de un poquito menos. Así como hay momentos de gran salud, hay momentos también donde no vamos a hablar de enfermedad, pero que se debilita un poco la salud y hay que reforzarlo. Esto es una ley universal. Las políticas, los políticos están sujetos todos a estas leyes. Tienen periodos en que están muy famosos, periodos en donde no están famosos, y así vamos, los artistas, todo, tu hogar, tus relaciones afectivas, todo está sujeto a la ley de ritmo. Y lo otro es a la ley de vibración, que todo está en movimiento. Y si todo está en movimiento, nada está en reposo, eso tiene que cambiar. Por lo tanto, no podemos pretender de que algo permanezca eternamente igual, porque son leyes divinas. Entonces, la misa, a través de la historia, a través del transcurrir de 2 siglos, que no es poco, ha sufrido muchas alteraciones, que es producto de una ley natural, alteraciones en sus oraciones, alteraciones en su idioma, en los calendarios, por ejemplo, que esta misa se haga en tal festividad o esta otra en tal fecha, etc. La misa ha pasado por 3 idiomas, pero si contara el de Jesús serían 4 idiomas. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas aferradas al idioma de la Biblia, al idioma de la misa, al idioma de las oraciones. Y lo importante no es el idioma. Claro, el idioma es un porcentaje de importancia, pero no es toda la importancia. La importancia va en lo que tú piensas y sientes mientras oras, mientras haces los rezos de la misa. Eso sí es importante cómo se hace, y principalmente el sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes hacer una misa en latín sin el pensamiento y sin el sentimiento adecuado, y eso son palabras huecas. Al revés, puedes hacer la misa, no sé, en cualquier idioma, castellano, francés, inglés, suajili. Si la haces con el pensamiento y el sentimiento, transmites lo que hay que transmitir y se canaliza lo que se tiene que canalizar. La fuerza espiritual de la misa. Metafísicamente, la fuerza espiritual, radiación y presencia del Maestro Jesús en la misa, de los ángeles, de los santos en la celebración de la Santa Misa, no depende tanto del idioma, como les estaba diciendo, ni del ritual tampoco, ni de las oraciones que se hagan, sino de la mística. La calidad de vida que lleva ese sacerdote, la calidad de vida que llevas tú y vas a participar a la misa. La devoción que se tenga, la pureza, eso es muy importante. Porque hay sacerdotes, sin criticar a ninguno en particular, pero dime estos que han acusado de pedofilia. ¿Usted cree que una misa hecha por un sacerdote que está haciendo eso va a tener la misma radiación de un sacerdote que no lo hace?
y que está consagrado solamente a lo espiritual. Y aunque por allí hayan voces, porque las he escuchado, de que la misa es igual porque el ritual depende del ritual, eso Dios baja, Cristo baja y todo. Sí, díganlo. Pero no es lo que se siente ni lo que se comunica cuando realmente hay un sacerdote con la pureza de vida. La recta intención con que se haga una misa es muy importante. El amor y entrega al hecho realizado por el sacerdote oficiante en concentración, meditación y contemplación. ¿Cuántas misas uno no ha ido por allí? Te parece que el sacerdote está apurado y lo que hace es leer. Y se nota, es notorio que no hay nada de energía, no hay nada de radiación. Y al revés. Tenemos el caso del Padre Pío, que ya ha estado cantidad de veces en donde él vivió, Pietrelcina, parándome allí en el altar, donde él hacía la misa. Ahí pasaba algo. Él no es el único al cual le ha pasado esto, a otros sacerdotes han tenido los mismos efectos y han movido las mismas causas que él. Pero bueno, tenía que tomar uno de ejemplo. Era el pensamiento, el sentimiento, la devoción, la pureza, la entrega de él, que hacía que Jesús en persona se presentara allí, en la misa. Y tanto es la radiación que uno va allí y ahí se siente en ese altar este asunto. Vayamos al principio. ¿Dónde surge la misa? Esto todo lo he explicado en la Cátedra Misa, están en las redes colgadas las conferencias, las grabaciones. Pero vamos a enfocarlo ahora desde otro punto de vista. La misa tiene su inicio en la última cena, cuando Jesús, para celebrar la Pascua, y después hablaré en otra actividad, todo lo que connota la Pascua, el Cordero Pascual y todo esto, donde él parte el pan. Y hay algo muy importante, lo parte con su mano. Coman de él que este es mi cuerpo. Y los apóstoles se lo van pasando de mano en mano. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se cuestiona muchísimo que si la hostia, que es el cuerpo de Cristo, se puede agarrar con la mano o no se puede agarrar en la mano. Señores, vayamos al principio. Vayamos a las bases. Ese pan que Jesús dijo que era su cuerpo, y no me voy a meter ahora en el asunto de la transubstanciación porque ya también di esta actividad, que si es o no es el cuerpo de Cristo, cómo es que se transforma, etcétera. No me voy a meter en eso ahora porque ya está tratado en el tema. Él se lo dio con una sencillez. Y estos apóstoles tomaron ese pan y compartieron allí y después lo hicieron con el vino. Más nada. Esa es la esencia de la misa. Y creo que lo importante que se debe mantener incluso después de 2000 años es ese hecho, lo que hoy en día se le llama comunión. Quiero decir que estas palabras también fueron creadas después. Jesús no dijo esa palabra nunca. Última Cena es considerada como la institución de la misa al Jesús decir solamente, miren lo único que dijo. Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza.
Vamos a seguir puntualizando en Orígenes, que no deben perderse. Dijo, beban todos de ella. Por supuesto, que coman todo de esto. Todos. Jesús era judío. Si eso hubiera estado connotado a un ámbito completamente religioso, es para todos los judíos. Pero después vino una transformación y se convirtió en cristianismo, y dentro del cristianismo, catolicismo, pero creo que ese todos es lo que la palabra todos significa. Todos es todas las razas, todas las religiones, todas las nacionalidades, todas las clases sociales y todas las orientaciones sexuales. Que de hecho, en esa época, y sobre todo en la antigua Roma, no eran juzgadas las orientaciones sexuales. Estamos ante un acto incluyente. De todas maneras, la palabra comunión es una palabra incluyente, en común unión. ¿No se dan cuenta de eso los que hablan de estas cosas? De que cuando dicen que a este sí la comunión, a este no, que no sé cuánto, están excluyendo y se están yendo contra la palabra, contra el contenido, contra el hecho de hasta de las mismas palabras de Jesús. Por supuesto, ¿qué ha pasado? Todo esto lo han encapsulado a través de 2000 años en teologías, en dogmas, en una cantidad de asuntos, pero que Jesús no trabajaba con esos asuntos. Jesús era muy profundo, casi todo lo dio con un doble sentido, tanto en lo físico como en lo interno, lo espiritual, y que muchos no lo perciben, no lo entienden, no se han dado cuenta de eso. Pero si bien era muy profundo, también la manera en cómo exponía absolutamente todo era muy sencillo. Por eso llegó a las masas hasta el presente. Vamos a ver qué no se hizo en la última cena. Eso es muy interesante. La última cena no se hizo en latín. Así que no hay que estar discutiendo de que la misa tiene que ser en latín. No, él no la hizo en latín, él la hizo en arameo. Y si vamos a ser puristas, pues para hacer entonces una misa verdadera, auténtica, señores, no estudien arameo, no estudien latín, estudien arameo y díganle en arameo. Que yo no sé si habrá alguien por ahí que haga una misa en arameo. Entonces ya allí encontramos un asunto muy importante. En la misa, si ustedes van a misa, ustedes rezan el Padre Nuestro. No hay en ninguna parte que se diga que Jesús rezó el Padre Nuestro en la última cena. ¿Qué pasó entonces? No lo estoy criticando, no lo estoy juzgando. Pero es para que vean que eso fue agregado. Eso Jesús no lo instauró así. Tampoco se hizo el yo pecador. Y uno va a la misa y uno hace el yo pecador. No lo estoy criticando. Me parece maravilloso que se haga. Pero Jesús no lo hizo. Así que si no lo hacen en una misa, no pasa nada. Pues Jesús no lo hizo. Tampoco se hizo el Señor ten piedad. Tampoco se hizo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tampoco se hizo el Señor esté con vosotros. Tampoco se hizo el amén. ¿Qué quiere que les diga? Allí lo que había era un acto espiritual de compartir un pan que Jesús dijo que era su cuerpo y un fruto de la vid, porque tampoco por ninguna parte dice que sea vino, sino fruto de la vid, que dijo que era su sangre. No hubo ofertorio, no se leyó ningún evangelio porque no los habían inventado los evangelios para ese entonces, tampoco se leyeron cartas de los apóstoles, ni nada que ver. Si vamos a la misa,
a la esencia, a lo que fue en realidad, es eso nada más. O sea, que usted podría ir con el sacerdote, que le agarre el pan y lo bendiga, de gracias, porque también lo que dice los textos es que dio gracias. Por eso al principio se decía, en vez de misa, acción de gracias. O sea, misa es acción de gracias, es dar gracias. Y ya, y comer el pan, o sea, la Eucaristía, y ya. No es que esté en contra de todo lo demás. Lo vuelvo y lo repito, porque voy a misa y participo de todo. Pero eso a mí no me niega el que me dé cuenta qué fue lo que en realidad es la misa. Esto es muy importante por todo lo que se está discutiendo en la actualidad y que lo tengan claro. Entonces vamos a ver, dime. No digo, pero sí hay algo que marca ese primer momento, que es el compartir con los sagrados. Exactamente. Lo traduzco a una palabra que se está poniendo muy de moda hoy en día, que es ser inclusivos. Y te digo, meditar en esa inclusión de Jesús siempre, porque lo pienso siempre, pues lo tengo siempre en mi mente. Y reforzarlo durante la misa me da un plus, un extra de espiritualidad tan hermoso que es abrirnos a todos. Comulgar es la comunión, estar en común unión con todos. No voy a afirmar, ni a negar, ni a apoyar, ni criticar cuando algunos sacerdotes han querido compartir la comunión ni siquiera con otras personas que no sean cristianas, sino dentro de los mismos cristianos, pero de otras maneras de ser cristianos. Y los han criticado. Pero si somos de la misma religión. Bueno, vamos a ver qué pasó con la misa. ¿Quién le pone el Padre Nuestro antes de comulgar o después de comulgar? San Pedro. Ya Jesús se había ido de la encarnación y San Pedro se lo pone. Me parece genial para que eso permanezca y ha permanecido. Además que son una de las oraciones más perfectas que existen en el mundo. El amén ni siquiera es una palabra ni judía ni cristiana. Es una palabra egipcia referida a una de las entidades que era Amón Ra, Amón. Y amén quiere decir así sea. Y sin embargo se le incluye a la misa, esto lo incluye el Papa San Clemente entre el 88 y 87 de la era cristiana. Ya Jesús había desencarnado hacía algún tiempo. Y el Papa San Telésforo es el que introduce el Gloria in excelsis Deo. Ya ustedes están viendo que han habido cambios. ¿Tú te imaginas que en esa época hubiera venido un fanático y diga, no, eso no se puede hacer porque eso no lo hizo Jesús y yo me voy a quedar solamente con el pan y con el vino? Yo no lo hubiera hecho, de decir esas cosas. A mí me parece que todo está muy bien. Sigamos adelante. Que después se lo hayan atribuido al Espíritu Santo, esto y lo otro. Miren, señores, con decir que está bien, que es lógico, que es adecuado para mantener la oración que enseñó Jesús, para ensalzar aspectos o poner de relieve aspectos de Jesús, está bien, sigamos. El Padre Nuestro
esto lo digo a conciencia también de otras múltiples oraciones que existen en otras religiones, que las conozco. Es la perfecta oración jamás conocida de todos los tiempos y culturas. Está compuesto de 7 frases el Padre Nuestro. Hay una actividad que se da, que se explica, pero voy a hacer una breve reseña, ¿verdad? Y que contiene frases para solucionar diferentes circunstancias o situaciones de tu vida. Esto hay que saberlo. ¿A qué situación de tu vida va dirigida cada frase del Padre Nuestro para resolverla? Pero la gente reza el Padre Nuestro en una carretilla, como cantarse una canción de Shakira. ¡No! Tú no puedes hacer el Padre Nuestro así. Tú tienes que hacer el Padre Nuestro reflexivo. Y aquí les he puesto, que lo saqué de la actividad donde explico, el Padre Nuestro, los 7 planos divinos que conecta cada frase del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, el plano primordial. Santificado sea tu nombre, el plano del ser divino. Venga a nosotros reino, el plano de la conciencia espiritual. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el plan de la comunión divina. Estos son planos de manifestación, porque en el mismo Padre Nuestro se dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Es en plural. Estos son los 7 cielos. Pero hay veces que por desconocimiento pues no se hace con esa conciencia. Y asimismo el plano mental, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el plano emocional, perdona nuestras ofensas, y el plano del paraíso terrenal, no nos dejes caer en tentación. Entonces, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, es un mantra. ¿Quién lo hace? Y la gente, cuidado si te vas a caer, cuidado si te matan, cuidado si te roban. ¿Y dónde está el líbranos del mal del Padre Nuestro? O sea, yo le diría, a mí, pero que lo hago. Y dicen, ay, qué grosero es Rubén. Pues me dicen a mí, ay, cuidado si te roban. Hay gente que me lo dice, cuidado si te van a robar, pues esa calle es muy peligrosa. Y yo creo en el Padre Nuestro donde dice, líbranos del mal. Y si allí dice, líbranos del mal, quiere decir que a mí no me va a pasar nada. Y a uno no le pasa nada. Lo que te quiero decir es que no reflexionan. ¿Qué se está manejando con el Padre Nuestro? No me alcanza el sueldo, te estás muriendo de hambre. Bueno, ¿y dónde está el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Eso va a eso, es un decreto. Y tú no puedes decir, me falta comida, me falta dinero, porque el pan nuestro, el pan es todo lo que tú necesites. Comida, ropa, auto, transporte, etcétera. Que venga a nosotros tu reino, tú lo que es tener el reino del Padre. Ahí no hay tristeza, ahí no hay depresiones, ahí no hay problema, es vivir sin problema. Bueno, ¿y quiénes de los que rezan el Padre Nuestro viven sin problemas? Bueno, te digo, el Padre Nuestro es para dedicarle muchas actividades. Bueno, el amén, ya se los dije que es una palabra egipcia. Vamos entonces a seguir. Aquí hay una narración del 155, del año 155, de cómo eran las misas en ese entonces. Difiere mucho a lo que después fue la misa. ¿Por qué lo digo? Para que no estén peleándose ni discutiendo que la misa hecha así es mejor, que la misa hecha así es satánica, que la misa hecha así Dios no la bendice, que la misa hecha así no la inspiró el Espíritu Santo. Señores, ha pasado de todo con la misa. Esta es la narración de San Justino Mártir, después les enseño la foto. El día del sol, que es el día domingo, él dice el día del sol. Sunday en inglés. Sun es sol y day, día. El día del sol. Se reúnen los cristianos y se leen los escritos de los apóstoles o profetas. Ya agregaron algo. Leer los escritos de los apóstoles. Y fíjense que no habla de los evangelios. Los evangelios estaban recién escritos. Muy bien. Y el que preside exhorta a imitar lo que se ha leído. O sea que lo que se lee ahí hay que vivir de acuerdo a eso. Y todos estos que hablan a favor y en contra, que si de la misa actual, de la misa del pasado y todo,
Yo veo que no exhortan a la gente a hacer lo que hicieron los apóstoles, no exhortan a la gente a hacer lo que hizo Jesús, digamos las cosas radicales. Perdonar a tu enemigo y hacer hincapié en un análisis psicológico de cómo perdonar a un enemigo, cómo son los procesos mentales para llegar al perdón, para desenvolver algo que dejó Jesús, que nadie se ocupa de él, que dice, cosas como las que yo hago, vosotros también podéis hacerlas. Bueno, espérate, explícame cómo lo hago. Y eso se puede explicar, porque eso existe. Y después, todavía, si eso fuera poco, Jesús dice, y aún superiores. ¡Wow! ¿Por qué no se ocupan de eso? ¿Por qué no se ocupan a lo que Él dice, Jesús, resucitar muertos, curar enfermos? Y cuando uno va a la misa o cuando se habla sobre la misa, hacer hincapié de cómo se consigue eso, cómo se logra eso. Porque eso hay formas. Y eso está explicado en la Biblia y en las actividades de metafísica cristiana, pues se explica. Entonces, exhorta a imitar lo que se ha leído. Esto es lo que hoy en día sería la liturgia de la palabra. Los presentes oran, o sea que hay rezos. Oración de los fieles, es lo que hoy en día es la misa. Luego se dan el saludo de la paz, que también se hace hoy en día. El que preside recibe pan y vino mezclado con agua, presentación de las ofrendas, es esto, ofertorio. El que preside las toma y tributa alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es básico. En metafísica nosotros no hacemos nada sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, que son los tres aspectos primordiales de Dios: la voluntad divina, la sabiduría divina y el amor divino. El que preside las toma y tributa alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y da gracias. Eso es Eucaristía. El pueblo dice amén. Los diáconos dan a los asistentes parte del pan y el vino, que es la comunión. Y cada quien para su casa. Esto era una descripción del 155. Y eso no se quedó allí. Vuelvo y repito. No estoy criticando, no estoy juzgando. Solamente estoy exponiendo sucesos. Que los resultados finales, porque he participado en los resultados finales de las dos misas, tanto la que hoy en día se le llama tridentina, porque cuando yo nací y empecé a ir a misa, mis primeras veces, hasta avanzada edad, saliendo de la niñez, en mi segunda infancia para la adolescencia, todavía yo tengo conciencia de la misa en latín. Y la misa actual, la de Novus Ordo, me parece fabuloso que se haga todo lo que se hacía en la una y en la otra. Aquí tienes a Justino Mártir, quien es el autor de ese escrito. Sigamos con el tiempo. Entonces, en el 189, el Papa Víctor sustituye la liturgia griega por la latina. Imagínense que nos hubiéramos quedado que la misa tiene que seguir en griego. Como ahora hay personas que dicen, no, que tiene que seguir en latín. ¿Por qué? Bueno, y si cuando se decía en griego, que uno hubiera estado allí, y decir, yo no la voy a decir en griego, yo la voy a decir en arameo, porque fue que la dijo eso. Señores, ha cambiado y no ha pasado nada. A todos esos que están apegados a la misa en latín, que tiene que ser en latín, no, díganla en griego. Me va a hacer una trompetilla, por supuesto. Pero da igual que la haga en griego que la haga en latín, porque la misa más antigua fue en arameo, después en griego. Vamos a hacerla en griego, pues, si queremos ser puristas. El Papa San Ponciano, en el 230, ya avanzando un poquito el tiempo, al 235, lo que pongo son las fechas en que estos papas fueron papas. Introduce el Dominum Vobiscum, que se los expliqué. Todo lo que se mueve allí, por supuesto no lo puedo criticar. Él lo agregó, lo sacaría de la tradición,
lo inventaría, lo que tú quieras, pero no está malo. Muy bien. Y luego, hoy en día que se dice en castellano, el Señor esté con vosotros, que Dios esté contigo, imagínate eso. Que yo te diga a ti cuando te vayas, que Dios vaya contigo, que Dios esté contigo. ¿Qué tiene eso de malo? Que te lo diga en castellano. Nada, te lo tengo que decir en latín para que pueda tener verdad y el Espíritu Santo pueda hablar a través de mí. No. Lo importante es que piense, medite y te mande el sentimiento de que Dios vaya contigo o esté contigo. Y hay un tema, Rubén, que el idioma, digamos, sirve en tanto y en cuanto la persona que lo utiliza para comunicarse o lo escucha, lo entiende. Si la persona no sabe lo que está repitiendo, si no sabe lo que está diciendo, está meramente repitiendo sonido, en su mente no hay nada. Claro. Lo mismo si lo que escucha, si escucha un idioma que desconoce, en su mente no se produce absolutamente nada. Si yo estoy en un sínodo de obispos que todos hablan latín, pues bueno, es que no tengo ningún problema de decirle Dominum vobiscum, todos me entendieron. Pero estoy con la señora que hace tacos en la esquina o que el que vende choripán en la costanera, yo no le voy a decir Dominum vobiscum, es este que le pasó, está borracho. ¿Qué está diciendo? Mira, Señor, que Dios se quede contigo. Qué linda. Yo tengo que hablarle en su idioma, o sea, lo que les quiero decir es que no me estoy parcializando ni hacia un lugar, ni hacia otro, ni hacia un idioma o hacia el otro, sino que hablemos en el idioma que nos entendamos. Muy bien. También este Papa San Ponciano agregó el yo pecador o confiteor. Quiero pedirles perdón por mi latín, mis humildes estudios de latín, no sé latín, pero sí estudié. Fue con maestros que me enseñaron no latín religioso, yo no lo pronuncio, el latín, digamos, romano de la iglesia. Yo hablo, bueno, no hablo latín, perdónenme, pero lo poquito de latín que sé es como hablaban los césares, el latín culto de la sociedad romana. Ese es el que hablo y lo pronuncio así. Ustedes no se darán cuenta, pero a lo mejor un sacerdote que me esté oyendo se va a dar cuenta que estoy pronunciando el latín distinto a como lo pronuncian en la Iglesia Católica. El Papa San Félix, ya en el 269 para el 274, es el que introduce colocar reliquias de los santos debajo de los altares. Aquí en América eso casi no se usa, excepción, por ejemplo, de Mother Cabrini en New York, que los he llevado allá, de los pocos lugares en América donde hay una santa debajo de un altar. Pero es que, bueno, ellos tuvieron una santa muy temprano en la historia, digamos, de los Estados Unidos, y por allí, uno más que otro altar en América puede suceder que estén las reliquias debajo del altar, pero en Roma no. La mayoría de los altares tienen cuerpos incorruptos de santos porque era utilizar la energía de los electrones de ese cuerpo, de ese ser que llevó una vida santa, consagrada a Dios, para cuando se haga la misa utilizar esa energía para incrementar esa lluvia de bendiciones tan maravillosa que viene en la misa. Por eso las reliquias de un santo son tan sagradas, digámoslo de alguna manera. Andando un poco más el tiempo, ya para el 275 al 283, se introduce el ofertorio en la misa gracias al Papa San Eustichiano. Lo que quiero es que vean cómo se fue armando la misa. Luego del 314, o sea, pasó bastante tiempo, al 335, el Papa San Silvestre formuló, pero ya sabemos que no fue él solo, fueron todos los obispos que estaban en el concilio de Nicea, que elaboraron el credo, y por supuesto vino el Papa Silvestre, San Silvestre, y lo metió en la misa. ¿Por qué? Porque es importante que a ti todos los días te digan qué es en lo que crees. Creo en un solo Dios. Bueno, ahora le quitaron el solo.
No sé por qué. Y no pasa nada. Sí, ahora dicen creo en Dios. No, yo creo en un solo Dios. Yo soy un monoteísta. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Repetir, aunque sea una vez a la semana, cuando vas a la misa, todo esto. Pero esto fue creado también. Eso no lo dijo Jesús. Bueno, también el Papa San Silvestre, nota a pie de página, fue el que creó los cardenales. Pues eso tampoco lo creó Jesús. Entonces, ¿qué es el credo? Es una declaración de fe, fórmula de creencias del catolicismo y parte muy importante de la misa, que expone detalladamente la doctrina católica, a diferencia de otras formas de creencia. No estoy diciendo que sea la mejor, ni que sea la única con la que ustedes se van a salvar. Esa es la creencia con la que te criaron tus padres, o en la que a ti te ha gustado profesar. Eso es maravilloso, pero yo no te voy a decir que sea la única y que los demás no están salvados. Ya los papas, a partir de Juan 23 en adelante, hasta el actual, han abierto mucho la mente, no el hecho, porque el hecho siempre ha estado abierto. Que lo desconozcan o no lo desconozcan, ese hecho de que la bendición y la salvación está en todo aquel que es bueno, trabaja con la sabiduría divina, es amoroso, es perdonador, es veraz, es místico, es devocional, hace todo con recta intención. Eso ha sido siempre. Pero desde Juan 23 para acá, es que eso se está abriendo, digamos, dentro del estado de conciencia de los católicos. Muy bien. No quiero presumir de nada, pero donde se sentó el Papa en el concilio de Nicea, ahí estoy sentado. Hoy en día eso no se puede hacer, pero lo hice. Y de allí surgió pues el credo, que se le dice credo niceno-constantinopolitano, pero es una palabra tan difícil. Yo pasé, ¿cuánto? Como 15 días, todos los días, credo niceno-constantinopolitano, para poder decirlo y no que se me enrede la lengua. Muy bien. Vamos ahora a la aleluya, la Biblia, el Evangelio de pie, el introito, el pan y el vino. El Papa San Dámaso, ya vamos en el 366, no sé si me van siguiendo la historia, ¿no? Del 366 al 384, introdujo la palabra aleluya. Un día, una mujer muy inteligente, que ya no está en la encarnación, me dijo: Rubén, tú que has escrito tanta música, ¿por qué no escribes un aleluya? Y escribí un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y por ahí sigue la música. Es una palabra preciosa. Y introdujo también este Papa el Gloria al Padre. Y fue, miren esto tan curioso, el que oficializó la misa en latín. Perdón, la Biblia, en latín, porque por esos momentos, que también ya les he hablado, San Jerónimo estaba en su cueva allá en Belén, que también les he enseñado fotos, que también he vivido allí, y todo eso estaba traduciendo la Biblia. Entonces este Papa dice: no, vamos a meter la Biblia y que se lea y que no sé cuánto, y declara el catolicismo como religión del Imperio Romano, porque antes de eso estaban las persecuciones, que también he hablado de eso, y ya para estas fechas se pudo oficializar el catolicismo como religión del Imperio Romano. Digo catolicismo, vamos a ver cómo lo digo, porque la frase va a ser muy corta, pero quien inventó ser cristiano fueron los católicos, pues.
ustedes no entienden qué es lo que les quiero decir. Que por allí después, en el siglo XVI, vinieron otros a decir que el verdadero cristianismo eran los que hicieron la Reforma. ¿Me entienden? No quiero decir nombres para no herir a nadie. Y algunos por allí que se dicen que son los verdaderos cristianos. Señores, los que inventaron el cristianismo fueron los católicos. Y que no tuvo una reforma, digamos, opositora hasta el siglo XVI. O sea, pasó mucho tiempo. Si usted quiere ser cristiano, sea católico. Me perdonan que se los diga. Pero ellos fueron los que inventaron adorar a Jesús, hacer misa, inventaron cuidar las enseñanzas de Jesús. Porque ahí no habían protestantes en esa época. Y tenemos todos los libros de Jesús, de los apóstoles, la Biblia, toda la tradición gracias a los católicos, no a los cristianos, porque cuando decimos cristianos, engloban otras tendencias, otras denominaciones que no contribuyeron a la formación y evolución del cristianismo, valga la palabra cristianismo, pero lo que quiero decir es catolicismo. No sé si eso se entiende. Sí. ¿Tú lo entiendes, Elizabeth? Sí, entiendo que los católicos son los que realmente traen la enseñanza de Jesús y la dan a la humanidad para que la pongan en práctica. Porque después vino un movimiento que ellos se atribuyeron que eran los verdaderos cristianos. Pero resulta que todos lo estaban tomando del catolicismo. Y esto lo vamos a ver nosotros en el Didache, que es un libro que ya lo estamos a punto de editar, tanto por redes, en ebook, como físicamente, que fue hecho por los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los apóstoles. Ellos fueron los que conformaron todo esto. Y después, por supuesto, otras denominaciones cristianas se han querido atribuir de ser los verdaderos y los auténticos. No se los critico, sigan allí, porque si son devotos y cumplen con lo que dice el Evangelio, van a ser las mejores personas. Y aunque ellos no creen en la santidad, pero van a ser santos. Pero si hacen lo que Jesús dijo, y lo primero que Jesús atacó mucho es no estar criticando, no estar viendo la paja en el ojo ajeno mientras tú tienes una viga en el tuyo. Eso es muy importante. Muy bien. Ya ni sé por dónde voy. Porque, estoy con San Jerónimo. Ya salí de San Jerónimo. Vámonos con San Anastasio. Ya vamos al 399 y el 401. Estamos entrando en el siglo V. Instituye leer el Evangelio de pie en la misa. Entonces uno va a misa, cuando viene el Evangelio, uno se pone de pie. Señores, hubo un día que eso se inventó. 400 años después de Jesús. Como alguien puede decir que no se paren, que se sienten. Bueno, por allí ya en la misa Novus Ordo, me acuerdo que dicen que si una persona está impedida o tiene algún problema y no se puede poner de pie, no se puede arrodillar, pues no tiene por qué hacerlo. Bien, después el Papa San Celestino en el 422, en el 432, instituye el introito de la misa, que con la reforma de Juan 23 se le llamó antífona o versos de un salmo, o salmo responsorial, que se dice hoy en día, que debería ser cantado, porque antífona quiere decir que es algo que tiene que ser cantado, porque esa es la naturaleza de los salmos, y allí se dicen salmos, que se leen salmos, se dice salmo responsorial y no sé cuánto.
El Papa Gelasio, Gelasio I, en el 492 al 496, introduce el Señor, ten piedad. Imagínense ustedes. Y la gente cree que eso lo inventó Jesucristo. No. Eso se ha ido incorporando, pero son cosas maravillosas. Señor, ten piedad es maravilloso. O el Kyrie eleison, dicho en griego. Dime. El Kyrie eleison quedó en griego. O sea, lo adoptaron. Acuérdate, por eso es que esto que estoy hablándoles ahora es tan importante. Acuérdate que la misa empezó en griego y quedaron palabras en griego. Kyrie eleison es una de las tantas y hay muchas otras. Claro. Y los textos, digamos, que iban a terminar formando la Biblia, eso estaban en arameo y en griego. No, estaban en arameo y en hebreo. Y en hebreo. Los de la Biblia del Antiguo Testamento. Y El Nuevo Testamento, entonces ahí se comparte griego. Y también arameo y también hebreo. ¿Pero por qué? Porque ya eso todo tiene una razón histórica, ¿verdad? El antiguo Israel, cuando no había sido invadido por nadie, ellos tenían su hebreo ahí puro y no conocían otro idioma. Ya para la época de Jesús, y ya más todavía para la época de los apóstoles, el griego es la lengua más popular de entonces, era el inglés del entonces. Pero que inmediatamente con toda la expansión del Imperio Romano, entonces el latín sustituye a el griego. ¿Les quedó claro? Bien, muy bien, gracias. San Gelasio I, el Señor ten piedad, y el Kyrie eleison que estábamos hablando, combatió el maniqueísmo, instituyendo que la Eucaristía se celebrase con el pan y el vino en la consagración. Esta aclaratoria, sabe Dios por qué, cuántos asuntos, que no me voy a meter en eso, porque esto es apenas una ilustración que le estoy dando de la historia de la misa, pero metiéndose allí a fondo, sabe Dios cuántas cosas hay, y es que resulta que los maniqueos, y por eso es que hablo de los maniqueos, consideraban la bebida impura. Imagínense ustedes, entonces beber el vino era impuro. Miren todo lo que ha pasado alrededor de la misa. Entonces, bueno, para que no se queden en ascuas, bueno, ¿quiénes son los maniqueos? Sí. No eran fabricantes de maniquíes. No eran fabricantes de maniquíes. Los maniqueos, una religión herética gnóstica persa que se extendió en Roma, derivada del cristianismo en el siglo III. Fundada por el príncipe persa Maní. Pero no era maní de comer, era su nombre, pues, Maní, el cacahuate, a quien se le debe el nombre de este movimiento, que se atribuyó ser él mismo se dijo, yo soy el último profeta, con la religión última y definitiva que ha enviado Dios a la tierra. Imagínense, el maniqueo era tremendo. Después de Zoroastro, Buda y de Jesús. Dios mío, es que han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad. Y rivalizó con todas las demás religiones y se llegó a identificar con Jesús como profeta maniqueo. Y les voy a presentar algo que les va a encantar por lo curioso, un Jesús maniqueo. Ay, no. Es un Buda, sí, es un Jesús maniqueo. Bueno, yo les muestro esto, nada más para que vean todo lo que ha pasado. Y ha pasado más, como les digo, esto apenas es algunas cositas que agarré que me parecieron curiosas y que ustedes las debían de saber. El canto gregoriano, porque ahora inventan, ay Dios mío, es que tienen que estudiar música, toda esa gente que anda criticando, que cómo es posible que en la iglesia estén con las guitarras eléctricas y cómo es posible que estén con esto y que estén con el otro. Ustedes saben lo que era pecado en la Edad Media, un órgano dentro de una iglesia.
Y hoy en día todas las iglesias tienen órgano. Solamente se permitía la voz humana todavía en la Capella Sistina, en Roma, ahí no hay órgano. Ahí solamente se permiten voces humanas. Y entonces viene a ser el Papa San Gregorio Magno, o Gregorio I, que reforma la misa y la hace más simple. Sabe Dios en el 590 al 604 cómo sería ese asunto, solamente pues haciendo un estudio muy profundo, que no es la intención de lo que estoy hablando ahora, hacer ese estudio profundo, saber cómo era eso. Instituye el canto gregoriano. Porque se ponen a decir ahora, porque los oigo, que cómo es posible que se pongan con canciones populares dentro de la iglesia. Señor, ¿usted sabe lo que es el canto gregoriano? Son músicas populares de la época que le pusieron letras religiosas. O sea, lo que están criticando ahora, ya lo hizo la iglesia hace años. Era lo popular de la época. Y San Gregorio Magno eliminó, agregó y cambió cantidad de cosas en la misa. Lo mismo que están haciendo los papas ahora. ¿Y por qué no critican a Gregorio Magno? Y dice que es un antipapa, porque cambió esto y porque cambió lo otro. Porque son unos ignorantes y no saben ni qué fue lo que hizo ni lo que no hizo, y que ya no, ni nos importa qué fue lo que hizo. ¿Están entendiendo? Y desarrolló la doctrina del purgatorio, que de eso vamos a hablar en el Didache. Todo esto es interesantísimo. El Papa Sabino, en el 604 al 606, instituye las campanadas. Vayan a pensar que Jesús, cuando fue a hacer la última cena, empezó a tocar una campana. Eso no lo hizo. Eso hasta el 600, en el siglo VII, imagínense. El Papa San Sergio I, en el 687 al 701, ya estamos, imagínense ustedes, siglo VIII, instituye el Agnus Dei, el Cordero. Y uno cree que el Cordero siempre ha existido en la misa, y no es así. Y llegamos al Papa, que hoy en día está siendo muy mencionado, y que cuando uno entra a Santa María Maggiore, que bueno, que uno, por lo menos mi persona, yo entro allí como entra a mi casa todos los días, porque una de mis iglesias favoritas, uno pasa frente a los restos mortales de San Pío V, que están expuestos, están incorruptos, uno lo puede ver ahí mismo. Y que hoy en día pues tanto lo nombra. Vamos a ver algunos puntos. Quité unos. Tuve que quitar muchos puntos para no ser ofensivo con personas que pues admiran a San Pío V y que tiene mucho que admirársele. Era un papa severo, pero severo de verdad, estricto, enérgico, disciplinario, y era inquisidor, fue gran inquisidor, a perseguir a los que no creían en la iglesia. Imagínense ustedes, a la vez que bondadoso, renunciante, afable, espiritual, austero y piadoso, hasta tal punto que dormía en un jergón de paja. No se montaba en carretas de la época, en carros pues de la época, andaba a pie, era un renunciante de primero. O sea, tenía estas polaridades tan extremas que juzgarlo, la verdad es que yo no me atrevo a dar un juicio sobre él, porque tenía tantos méritos de un lado como del otro. A modo de contrarreforma para detener la reforma protestante luterana, ya les hablé de Lutero, que Lutero no estaba de acuerdo con el Papa, por esto y por lo otro. Clavó 95 puntos, ahora les dicen tesis, o no sé si antes le decían tesis,
95 puntos en la puerta de la catedral de Würzburg, no, de Wittenberg, ay, perdón, Würzburg, confundo las palabras, enciclopedia, ¿verdad? De Wittenberg, yo me fui a Wittenberg a investigar todo eso, porque eso me concierne, yo quería saber el origen de todas estas cosas. Y por supuesto lo excomulgan y se armó todo este lío que hasta el presente lo tenemos, que de ahí salieron todos los protestantes y todos los evangélicos. Pero Lutero aprendió a ser católico con los católicos, aprendió a ser cristiano con los católicos, tomó la Biblia de allí, tomó todo de allí, muy bien. Incluso hasta el ritual luterano es muy parecido a la misa católica, una misa un poquito distinta. Entonces, ¿qué hizo? A modo de contrarreforma para detener la reforma protestante luterana, los eclesiásticos desobedientes fueron depuestos de su cargo, él los votó, el San Pío V. Y otro los encarceló en el Castel Sant'Angelo, que yo los he llevado a todos ustedes para que vieran dónde los tenían presos. Eliminó el juego, óyeme tú, sobre todo en Roma, el adulterio, el concubinato, a los gays, perdóname, la prostitución, la adivinación, la astrología, la nigromancia, la brujería, la alquimia y ya les dije la homosexualidad. O sea, los persiguió para eliminarlos. Decían que en aquella época llegar a Roma era como entrar a un convento. Era un señor, pero fuerte, ¿no? Muy bien. Bueno, me voy a meter en un tema que tuve que quitar cosas para no ofender a los que aman a San Pío V, de lo que voy a decir ahora. Declaró a Isabel I de Inglaterra hereje y después la excomulgó. Ya les voy a contar por qué. Autorizó, óigame esto los pongo aquí, yo generalmente soy muy personalista, pongo las cosas que más me llaman la atención desde el punto de vista histórico, pictórico, musical y todo eso. Fue el que autorizó a Volterra, Daniele da Volterra, llamado il Braghettoni. ¿Sabes lo que quiere decir braguetón? El bombachitero. Las bombachitas de las mujeres. A él le pusieron el bombachitero. Dicho en el pantaletero, para los que dicen pantaleta. Él lo autorizó a que le pusiera pantaletas y braguetones a todas las pinturas de Michelangelo en la Capilla Sistina, en el Judicio Finale y en la cúpula, en el techo de la Capilla Sistina. Ya les voy a hablar de eso también. Te digo, era un papa. Bueno, autorizó a Daniel da Volterra el Braghettone para cubrir los genitales de las pinturas de Michelangelo en la Capella Sistina. Asunto que luego San Juan Pablo II hizo descubrir. ¿Ven cómo los papas se contradicen? Pero yo no los critico, tienen derecho porque la vida evoluciona. Fue lo primero que les dije en esta actividad. Ley de ritmo y ley de vibración. Ritmo es que el péndulo va y viene. ¿Qué quiere decir esto? Un papa los mandó a cubrir y otro papa los mandó a desnudar. Otro papa los autorizó a que se pintaran así porque Julio II, que hacía llave con Miguel Ángel, eran amiguísimos. Y el Julio II le aceptaba todo a Miguel Ángel. Fue el que le dijo, sí, hombre, pinta a todos esos hombres desnudos ahí en la Capilla Sistina. Y no se lo criticó. Después vino otro papa y lo mandó a cubrir. Después vino otro papa y lo mandó a descubrir. Espérate, ya va.
Pero sí, Un pasito para... sí, un pasito para atrás, por favor, un pasito para atrás, por favor. No, no, no. Pero yo no lo critico, yo por esto no dejo de ser católico. La Iglesia Católica no se escapa de las leyes universales. Eso es evolución. Así somos los seres humanos, así en la casa. Pones el florero aquí, después te gusta más allá. Hoy pintaste la casa de rojo, mañana de blanco, mañana de verde. El ser humano es así. Y la iglesia no va a ser la excepción. Y esto no es criticable. Esto se estudia, se analiza como lo estamos haciendo ahora, pero sin crítica. El que no entiende la esencia se aferra a la forma. Has dicho la palabra síntesis de todo lo que estoy hablando. De lo que se tienen que ocupar es de perdonar al que te ofende, de amar a todo el mundo, como decía Jesús. Y estas cosas dejarlas como cuestiones del siglo, que vienen, pasan y cambian, que no son la esencia de el ser verdaderamente un católico, un cristiano. Bien. Proclamó, sigo con San Pío V, proclamó la supremacía de la Iglesia romana sobre todos los poderes civiles. ¿Se acuerdan cuando les hablé del cesaropapismo? Que tampoco lo critico. Roma estaba a la desbandada, no habían reyes, no habían césares, y el Papa tuvo que asumir mandar ahí, pues, y se convirtió en un rey hasta el presente. El Papa es un rey. El otro día estaban diciendo, no, es que el Papa, Bergoglio, hácese como un decreto ley y de esa orden. Le digo, pero si es un rey, ¿qué quieren que haga? Él es un rey, pues ese paisito, ahí no hay congreso. Ahí no se le pregunta nada a nadie. Ahí se hace lo que él diga, porque el anterior a él también hizo lo mismo y así hasta San Pedro. Eso se llama teocracia. Ahí hay teocracia. Lo que pasa es que hoy en día eso se ve a destiempo, porque la otra teocracia era la del Dalai Lama y ya, bueno, yo no sé, no estará en el Tíbet, pero donde él está, en Dharamsala, ahí se hace lo que él dice. ¿Cómo? No. El Dalai Lama ya no es la autoridad ni siquiera en el exilio es la autoridad máxima de... tienen un gobierno democrático. Wow, qué bien, ¿no? Y lo mismo dentro del Buddha-dharma tibetano. Wow. No es Pero antes sí, o sea, al principio sí, era una teocracia. Sí. Qué interesante es todo eso. Bien, entonces agarró San Pío V y decretó la Iglesia Católica por encima de poderes civiles y de todo. Hizo de la edición, aquí es donde viene el asunto que hoy en día se habla tanto, hizo de la edición del misal de la llamada Misa Tridentina gregoriana o rito extraordinario, el único modelo de misa. Y lo decretó para siempre. Que eso no se cambiara nunca más. Pero eso perduró 4 siglos. Desde el 1570 hasta 1970, antes de ayer. Ya muchos de ustedes habían nacido. Celebrada en latín, llamada Misa Tridentina por su inicio en el Concilio de Trento. Muy bien. El asunto que pasó con Elizabeth I de Inglaterra, aquí a grandes rasgos, porque me parece que es importante recordárselos, es que Enrique VIII estaba casado católicamente, digamos, por Catalina de Aragón. Y bueno, se le metió por los ojos la Ana Bolena y quiso anular el matrimonio y el Papa no se lo anuló. Y igual terminó casándose con Ana Bolena, lo que hizo que se separara de la Iglesia Católica. Ana Bolena tiene una hija, que es Elizabeth I de Inglaterra,
Pero como él después se casó con otra mujer, Enrique VIII, consideraron, y a Ana Bolena le cortaron la cabeza, le dijeron que había sido infiel y hoy en día se ha probado que todo eso de lo que la acusaron era mentira. Entonces declaran a Elizabeth bastarda. A su vez que Elizabeth competía o rivalizaba con María Estuardo, que también era reina de Escocia, y María Estuardo era católica, y Elizabeth I de Inglaterra heredó la separación de la Iglesia Católica que le heredó su padre, que se había casado por segunda vez, sin autorización de la Iglesia, bueno, todo este lío. Entonces, por eso el Papa Pío V la excomulga. Y vienen guerras religiosas entre los anglicanos, que son los que han seguido esta manera de ser católicos, con Enrique VIII, Elizabeth I de Inglaterra, vinieron guerras. La noche de San Bartolomé, los hugonotes, pero ya eso es meterme en otra parte de la historia, que incluso han hecho óperas. Los hugonotes es una ópera bastante importante. Ahí metió la mano el Papa Pío V, excomulgando a Elizabeth I de Inglaterra, y hay un chisme por allí de otra cosa un poco más fea, pero la saqué de la actividad de hoy porque no quiero ofender ni a San Pío V ni a los que creen en él, por respeto lo saqué. Donde no me cohibí fue en esto, porque cuando uno entra a la Capilla Sixtina, uno entra por una puertita chiquitita, si al entrar ahí esa puertita volteas para arriba, ahí mismo lo que está es este fresco de Michelangelo sobre el rey Minos, que es, ese rey Minos es Cesena. ¿Qué pasó con Cesena? Que cuando Miguel Ángel estaba pintando todos los frescos con todos estos desnudos, se puso a criticarlo, el Cesena, y le empezó a hablar mal de Miguel Ángel al Papa. ¿Están siguiéndome la historia? Sí, sí. Bien. ¿Qué hizo el Miguel Ángel? Dice, me voy a vengar. Por no decir otra palabra, lo voy a J. No lo voy a decir. Y lo pintó desnudo y una culebra mordiéndole el pene. Lo van a ver claro en la que está con mejor definición. ¿Qué pasó? Vino San Pío V y mandó a cubrirlo. Y yo llegué a verlo porque yo fui a la Capilla Sixtina antes que se le hiciera toda la restauración. Yo llegué a ver a eso cubierto y se decía, en los libros de arte incluso de la época, decía, se dice que le está mordiendo el pene. Cuando viene San Juan Pablo II, miren los papas, como todos se dan, y le dicen, no, descubran eso. Y lo descubren, sale la cabeza de la serpiente mordiéndole el pene a Cesena. Imagínense todas estas historias. Vean el anterior, para que vean que sí, la cabeza de la culebra termina prácticamente en el vientre, pero no se ve que le esté mordiendo el pene. Porque se lo han tapado ahí con un trapito. Se lo taparon, por eso le hicieron el braguetone. ¿Me entienden? ¿Entendieron toda esta escena? Miren, yo les cuento todo esto para ilustrarles lo que les dije al principio, la ley de ritmo, que todo va y viene, pero yo no lo critico, lo observo, me parece curiosísimo y por eso lo hablo, pero no digo nada ni juzgo, porque la humanidad ha sido así siempre. Lo que en el Islam tener 4 mujeres es lo normal, y hasta 12, 14 y más. Que Dios te libre si tú tienes una mujer aquí en la Argentina o en Venezuela y te descubren con otra mujer. Causal de divorcio.
y apenas a 12 horas de vuelo, o a 14 horas de vuelo, en el Medio Oriente, eso es legal. La ley de ritmo. ¿Qué quieres que les diga? Bien. Bueno, aquí está el consabido cuerpo incorrupto del Papa San Pío V, que está en Santa María Mayor. ¿Cuántas veces uno pasa por allí? Y este Papa movió cielo y tierra, pero lo que nos concierne, se lo recuerdo, es que autorizó la misa que se aprobó en el Concilio de Trento. Bien. Concilio de Trento lleva este nombre por la ciudad al norte de Italia donde se realizó. Yo me fui hasta allá. A ver todo esto. Y se dice Trento, no Tarento, como algunos que quieren estar hablando de todo lo que está pasando ahora entre la iglesia y son unos ignorantes, no pronuncian bien el latín, no pronuncian ni siquiera bien nada. Entonces en vez de decir Trento, dicen Tarento. Este concilio se desenvolvió, duró mucho, se desenvolvió entre tres papas, porque fue entre 1545 a 1567, porque hicieron muchísimas cosas. Fueron tres papas, Paulo III, Julio III y Pío IV. Pío V no fue papa, pero ¿qué pasó con él? Las decisiones de ese convento, de ese concilio, perdón, él fue el que le tocó autorizarlas y ponerlas en ejecútese. Alguna. ¿Y de qué se ocupó ese concilio? Era la época de Lutero. Lo de Lutero, eso causó sensación en toda Europa y se le llamó la Reforma. Y los católicos se tuvieron que reunir a ver qué hacían, cómo reaccionaban a esto, lo que se llamó la Contrarreforma. Sus objetivos fueron redefinir la doctrina católica en cuanto a las escrituras, los sacramentos, normas dogmáticas, litúrgicas como contrarreforma en respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. ¿Están entendiendo? Sí. Miren, de paso, se los digo como una nota a pie de página, están adquiriendo cultura, están aprendiendo. Cuando ustedes viajen ahora, van a viajar distinto. Cuando lleguen allá a Santa María Mayor y vayan a ver la tumba del Papa Pío V. Cuando vayan al norte de Italia, vayan a Trento, porque al lado de eso, cuando di las actividades de metamusicología, al lado de eso también había una evolución musical. Estos papas también se metieron con la música, hicieron cantidad de cosas, porque la cultura se interrelaciona, la religión, la música, la arquitectura, todo. No es una sola disciplina, y todo esto es para que ustedes aprendan. La misa tridentina fue codificada en el año 1570, posterior al concilio de Trento, pero Trento viene de tridentino, de Trento, que quiere decir tres o trino, más o menos, ¿no? Puede ser ese trino, esa ciudad se llama Trento, donde se hizo el concilio, y tiene tres montañas. Puede ser por las tres montañas que tiene, puede ser también por la Santísima Trinidad, pero es una alusión a lo trino. ¿Me van entendiendo? Sí, sí, sí. Bien, bueno. Fue codificada la misa tridentina en el año 1570, posterior al concilio de Trento, después de diversas modificaciones que había sufrido a través de los siglos, porque ya lo vieron, estamos ya en el siglo XVI y empezamos por el siglo cero. Muy bien. Y muchas modificaciones que hicieron Gregorio Magno entre el 590 y el 604, el Papa Adriano entre el 772 y 795. Fue San Pío V quien le instituye la misa que se decide, o que se saca en limpio en el concilio de Trento,
y la instituye. Y dijo, yo no sé si lo tengo allí escrito, que no se cambiara, que eso iba a ser para siempre, y le mete una cantidad de asuntos para que no la cambien. Entre otras características, es una misa en latín. El asunto que está pasando hoy en día, en pleno siglo XXI, es que hay una cantidad de gente que está apoyando esta misa y quieren que sea la misa que se diga en este momento. Y ahí pues están creando un poquito de, vamos a decir, de entendidos diferentes para no ofender a nadie. Unos entienden el asunto de una cosa, de una manera, y otros entienden de otra manera. Muy bien. Entre otras características, es totalmente en latín. Se celebra de espalda a la feligresía y en voz baja. No solamente que sea en latín, sino en voz baja y uno no se entera, pero en caso de que uno hable latín, ni te enteras de lo que está pasando allí. La comunión se recibe en la boca, o sea, no te la pueden dar en la mano, y de rodillas. Se dejó de celebrar en 1969, prácticamente antes de ayer, cuando fue sustituida por el Papa Pablo V por la misa. Pablo VI, ¿no? Ay, Pablo VI, me faltó un palito. Me faltó un palito. Pablo VI por la misa actual. Muy bien, seguimos. Bueno, estamos saliendo de Pío V. Me tuve que venir al presente porque todo lo que pasó con Pío V ahora está saliendo a relucir. Pero volvamos ahora al 1691, al siglo XVII. El Papa Inocencio XII instituye llevar los hábitos a los sacerdotes. Imagínense ustedes. En el siglo prácticamente 18, 17, 18, es que se obligan a los sacerdotes a llevar los hábitos. Pudo haber sido antes, pero digamos, oficialmente, esto es lo que dice la Iglesia Católica. El Papa San Pío X, que también ahora está saliendo a relucir muchísimo, del 1903 a 1914, ya estamos en el siglo XX, instituye la elevación de la hostia, imagínense ustedes, y el cáliz, prácticamente reciente. Permitió la práctica de la comunión frecuente, porque antes para la comunión pues habían unos asuntos que tampoco me he metido en eso, y permitió el acceso a los niños de la Eucaristía. Opositor al modernismo teológico, se opuso a todo lo moderno, que dirige la primera codificación, del derecho canónico en la historia del catolicismo, publicado en el 1917. El derecho canónico es como decir la Constitución. Por cierto, que solamente el Papa es el que la puede modificar. Y así llegamos a Pío XII, ya yo había nacido cuando Pío XII, ¿verdad? Se me olvidó poner las fechas allí. No publicó un nuevo misal, pero sustituyó textos anteriores del Domingo de Ramos, anterior al Domingo de Ramos, y de la Semana Santa, con textos nuevos que él introdujo a partir de 1951. Y que los hizo obligatorios en 1955. Miren, hasta todavía con Pío XII siguen habiendo transformaciones, reformas. Flexibilizó las regulaciones sobre el uso del latín en la liturgia. Ya aquí empieza a suceder algo que ahorita está en plena efervescencia, permitiendo cierto uso de lenguas vernáculas. Así que fue Pío XII el que medio empezó con lo que hoy en día estamos viendo. Aquí vemos entonces una misa tridentina y levantando la hostia. Aquí viene el punto de la inflexión muy importante entre estos dos papas, entre Juan XXIII
y Pablo VI. En el concilio ecuménico, ya vamos a hablar de eso, no de todo el concilio, para nada, lo que tiene que ver con la misa. Puse esta foto porque a los que han ido a la iglesia de San Pedro, a la Basílica de San Pedro, en Roma, cuánto me gustaría haber visto esto como se ve en esa foto. Eso lo diseñó el propio Juan XXIII, cómo tenían que ponerse esas sillas, cómo tenía que hacerse todo eso. Era un genio. Y eso que había nacido en el campo. Él diseñó eso que ustedes están viendo allí, no la iglesia, por supuesto, como están ubicados todos los prelados de la iglesia allí. No sé si están viendo unos balcones también, esos balcones no existen. Esos balcones fueron creados para el concilio. Qué bien, muy bien. El Papa Juan XXIII, estoy hablando de él, por supuesto, entre 1958 y 1963. Instituye el darse la paz en la misa y modifica el misal de San Pío V. Se mete con lo que supuestamente no se tenía que meter. De todas maneras, no fue mucho. Fue el que él incluyó en el misal el Beati Joseph, o sea, a San José. Sí. ¿Me entiende? El esposo de la Virgen. Bueno, y Pablo VI es el que concluye el concilio porque Juan XXIII desencarna en pleno concilio ecuménico y Pablo VI está entre 1963 y 1978, prácticamente antes de ayer, y clausuró el Concilio Vaticano II. Y a él le echan todas las culpas de los que quieren inculpar asuntos con respecto a esto. Él reforma la liturgia, pero no fue él lo que hizo fue firmarla, autorizarla. En 1969 aprobó un nuevo orden de la misa promulgado en 1970. O sea que entonces, de alguna manera, esto viene a sustituir, que es la misa en castellano, poner música popular dentro de la iglesia, pero que ya saben que no es nuevo. En 1970 aprobó un nuevo orden de la misa con cambios sustanciales, como el uso de las lenguas vernáculas. Ahí se empezó a hacer la misa en castellano. Yo me acuerdo de mi primera misa en castellano. Suprimió oraciones de larga duración para hacer la misa más corta. Introdujo la oración de los fieles, donde incluyó 3 nuevas plegarias con la aparente prohibición de la misa tridentina. Miren lo que pongo allí. Aparente, porque no fue prohibición. Oficiada durante 400 años. Se metió con lo que no tenía que meterse. Eso trajo consecuencias y que ahora se están sufriendo en este momento dentro de la iglesia. Cuando digo en este momento es a partir de 1, 2, 3 o 4 meses para acá que esto se ha puesto en caliente, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya lo demás se los dije. Vienen 2 papas que tienen que ver con la misa. Vienen a ser el Papa Bergoglio, como le digo yo no sé si le gustará que yo le diga Papa Bergoglio, y Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan que, vamos para atrás, Pío V sí. Dice que esa misa en latín, hecha en el Concilio de Trento, no se puede cambiar, que tiene que ser eterna, tututun, tutitín, tatatán. Pero en el Concilio Vaticano II, firmado, autorizado por Pablo VI, se autoriza la misa en los idiomas vernáculos y
los 400 años de historia de la misa tridentina pasan a la historia, por decirlo de alguna manera, porque no pasó a la historia. Y vienen unos líos con un tal Lefebvre, que quiere seguir dando la misa en latín, dirige seminarios, no lo excomulgan, pero nombra obispos sin autorización del Papa y de Roma, y ahí sí tuvo que intervenir Roma, y de alguna manera pues queda al margen. Pues junto con él, una cantidad de obispos y cardenales quieren seguir con la misa en latín. Estamos hablando de la época de Pablo VI. Viene Juan Pablo II y el asunto como que se queda allí en veremos y no hay ninguna decisión. Y viene entonces Benedicto XVI y hace un motu proprio. Quiero decirle a todos esos que andan criticando por allí al Papa y todo lo que está pasando y hablan horrores de la gente, que se pueden decir motu proprio. Perdón, y es motu proprio. Por favor, porque ahí denotan su incultura, y si son tan incultos para pronunciar esto, quiere decir también que lo que están informando, están diciendo, también es un producto de la incultura, y me perdonan. ¿Saben por qué lo digo? Bien, él hace un summorum pontificum y de alguna manera permite que se siga haciendo la misa tridentina. O sea que la misa tridentina vino, se fue y la volvieron. Y como han sucedido cosas que no las voy a decir ahora, porque puedo herir susceptibilidades, el Papa Francisco hace otro motu proprio, Traditionem Custodes, donde dice que no se haga más la misa en latín, que se haga en los idiomas vernáculos. Que para poderla hacer en latín hay que pedir un permiso, tal y cual y no sé cuánto, y se arma la Sanpablera, que está armada todavía. De alguna manera, eso es lo que tengo aquí escrito. El Papa Benedicto XVI, mediante la Carta Apostólica en forma de motu proprio, Summorum Pontificum, con fecha del 7 de julio del 2007, declaró permitir la celebración, según el misal romano, de Juan XXIII, porque Juan XXIII ya les dije que también reformó un poco la misa de Pío V, declaró permitir la celebración según el misal romano de Juan XXIII de 1962 sin pedir permiso y la denominó misa extraordinaria del rito romano, y la aprobada por el Papa San Pablo VI denominó misa forma ordinaria de la liturgia eucarística, que es la misa que nosotros vamos y hoy escuchamos en prácticamente la mayoría de las iglesias. El Papa Francisco, la Carta Apostólica en forma de motu proprio Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI fue revocada. Bueno, tal vez no sea la palabra adecuada, pero no tengo la palabra. Fue, no sé, sustituida por la Carta Apostólica en forma de motu proprio Traditionem Custodes, promulgada el 16 de julio del 2021, antes de ayer, eso fue ayer, sí, que limita la misa tridentina a casos excepcionales con permiso obispal. Antes de cuestionar, y ya esto es lo último que les tengo que decir, oye, me he llevado hora y media hablando, y eso que pensaba que era una actividad corta la que tenía hoy,
Pero bueno, antes de cuestionar intelectualmente cualquier parte o cambio de cualquiera de las versiones de la misa, hay que revisarse, ustedes tienen que revisarse, no sé si son feligresía, sacerdotes, obispos, y no sé si alguien más me está viendo. Hay que revisarse internamente, esto es lo que tienen que hacer. Si se está cumpliendo en el minuto a minuto de la vida diaria, la práctica de la presencia de Dios. De eso que dice, se ha cambiado o se cuestiona de la misa. O sea, vaya a la misa del pasado. Interróguese si usted está cumpliendo con todo lo que dice allí: perdonar, amar al prójimo como a ti mismo, ser incluyente en la comunión. En la misa en griego. Después no importa, revisa la misa en latín y ve si tú estás cumpliendo con todo eso. Después agarra la misa de San Pío V y revísate si tú estás cumpliendo con todo eso. No rezarlo en un ritual, ni decir qué bonito, porque hay gente que dice, no, la misa de San Pío V, qué bonito, los trajes, todos los jóvenes les encanta eso por lo bonito que es. Espérate, yo no voy a la misa, yo no soy católico por lo bonito. Bueno, sí, me encanta, porque también es bonita, pero estoy por el contenido religioso de lo que enseñó Jesús. Poner en cumplimiento las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y ser pobre de espíritu, que lo que significa es no ser intelectual. Y una cantidad de cosas. Bueno, revísate. Si todo el texto de la misa, igual la de hoy como la del pasado, la que se dice ahora en castellano, que también están criticando, de que se cambió el ritual. Pero lo que dice esa misa, ahí no dice ni mata, ni roba, ni viola, ni seas pederasta. Ahí no dice nada de eso. Todo lo que dice es bueno. Porque tanto en la misa del presente como en todas sus versiones modificadas del pasado, no hay nada malo, no hay nada pagano, no hay nada herético, no hay nada profano, no hay nada diabólico ni apóstata. Todo es puro, bueno, santo, noble, espiritual y hermoso. Digno de ponerse en práctica. Gracias.